Muy buenas tardes a todos, buenas noches para algunos y para otros, como es mi caso, pues es la madrugada aquí en España. En esta ocasión vamos a hablar de Pedro. Anoche estuvimos hablando del apóstol Juan, sobre todo utilizamos una forma de poder estudiar el personaje que nos ayuda a entender algunos aspectos de forma muy sencilla, y lo vamos a hacer hoy un poco parecido. Vamos a intentar descubrir el antes y el después de el apóstol Pedro. El antes, cuando él conoce a Jesús, cómo era su vida, cómo fue transformada por el Señor, y a partir de aquí evidentemente veremos sobre todo las consecuencias especiales que esa transformación realiza en su vida. Me gustaría que, por cuestión de tiempo, yo voy a mencionar los textos que vamos a leer, pero me gustaría sobre todo que ustedes puedan hacer apuntes y lo puedan tomar en cuenta para poderlo estudiar en sus casas, porque en este caso nosotros, por este medio, sobre todo queremos hacerlo más fácil, más simple, que pueda servir de estímulo, sobre todo a aquellos que no manejan la Biblia. Y quisiera pedirles a todos aquellos que, sobre todo por dispositivos móviles, nos están siguiendo, a que puedan de forma especial poder retransmitir. Es muy importante que para que logremos el efecto deseado podamos retransmitir todo lo que estamos haciendo. Esta actividad la estamos realizando con la intención de poder llegar a otros, y la forma de llegar a otros es si cada uno de nosotros nos volvemos corresponsales. Es muy sencillo, solo tenemos que postear en nuestro móvil, en el vídeo que estamos viendo, y esa notificación les va a llegar a todos nuestros amigos. Así que les pedimos de forma especial que lo puedan hacer, y así de esta manera podemos todos entonces poder compartirlo. En esta ocasión, cuando hablemos de la vida de Pedro, estaremos hablando de aspectos sobre todo relevantes de la vida de Pedro. Pedro es un personaje interesante, un personaje rico, con muchísimo que decir y sobre todo muchísimo que aprovechar. Así que en esta noche vamos a intentar sobre todo poder extraer lo más posible que podamos aquellas cosas que podemos aprender de la vida de Pedro. Pedro era pescador, podríamos decir en nuestros días un pequeño empresario. Tenía varios de los discípulos del Señor a su cargo como empleados, y tal vez lo más difícil para él fue poderse adaptar a tener que ser ahora un servidor, a tener que dejarse guiar, a tener que desaprender, aprender otras cosas. Hay algunos aspectos que yo he enumerado que nos van a ayudar a poder valorar la vida de Pedro de una forma tal vez un poco más sencilla, que podamos entender. Nosotros nos pretendemos en esta actividad de que sobre todo podamos quedarnos con qué ha ocurrido cuando un personaje se ha comunicado con Cristo, ha compartido con Él. De Pedro, por ejemplo, tenemos que al principio de la relación con Cristo no comprendía algunos aspectos espirituales, como nos puede pasar a cada uno de nosotros.
En una ocasión Cristo dijo, de mí salió poder. Y estaba en medio de mucha gente. Y Pedro fue el que le respondió, Señor, pero todos te están apretando. Evidentemente no comprendió la riqueza y la profundidad espiritual de lo que Jesús estaba diciendo, como tampoco muchos de nosotros en ocasiones lo comprendemos. Jesús en otra ocasión dijo, difícil le será a los ricos llegar al reino de los cielos. Y Pedro le dijo, todo lo hemos dejado por ti, dándole otro matiz bastante humano a una dimensión espiritual que Jesús también estaba diciendo. Vio a Jesús sobre las aguas y quiso ir a caminar sobre ellas, sin saber lo que eso significaba ni lo que eso implicaba. Y evidentemente se vio en problemas porque estuvo hundiéndose. Pero gracias a Dios de que estaba la situación en manos de Él. Pero en cada una de estas cosas, aunque Pedro podríamos decir que actuaba de forma impulsiva, también iba aprendiendo. En la transfiguración preguntó si era necesario hacer 3 moradas, una para Moisés, para Elías y para Jesús. Una forma tal vez de cortar un poquito la espiritualidad de aquella actividad tan importante y tan especial. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Pedro fue el que dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En muchas ocasiones no acertaba, pero en esta ocasión acertó. Cuando Jesús quiso lavarle los pies, se negó. Jesús era especial para él, entendía la jerarquía que significaba Jesús para él. En el sentido de esa jerarquía, Jesús era lo más alto, lo más importante. Pero cuando Jesús le advirtió a Pedro, si no te lavo los pies, entonces esto va a implicar inconvenientes para tu salvación. Y entonces Pedro ya le dice, no, Señor, entonces lávame entero. Porque estaba comprendiendo otra vez que en su actitud humana estaba anteponiendo los conceptos y las interpretaciones humanas a los conceptos espirituales. Hasta aquí hemos visto formas, actitudes humanas, totalmente normales. Muchas veces cuando estudiamos los personajes bíblicos sobre todo, no debemos juzgarles. Deberíamos mirar en lo que ellos han errado, en lo que ellos se han preocupado, mirar si combinan con nosotros, porque probablemente hayamos hecho nosotros también lo mismo. Pero hay otros aspectos que me gustaría resaltar, por ejemplo, del libro de Mateo, el capítulo 26, hay varios textos allí que nos reflejan varias cosas muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando de lo difícil que se pondrían las cosas, vendrían tiempos difíciles en donde yo seré apresado, yo seré perseguido. Pedro dice, mira, aunque mucha gente te abandone, en el versículo 33 del capítulo 26 de Mateo dice, yo jamás lo haré, yo no me voy. Y aquí tuviéramos que detenernos porque probablemente aquí Pedro promete algo que él no estaba seguro que lo podía cumplir. Y Jesús precisamente advirtió a sus discípulos sobre esto porque Él les estaba explicando de que soportar no era una cuestión de una decisión simplemente, era una cuestión de que quien soportaría era porque tendría que estar preparado. Y esa preparación implicaba tiempo, tiempo dedicado a la oración, tiempo dedicado al estudio y sobre todo aprovechar todas las posibilidades que ellos tenían con Cristo. Jesús le dijo, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y la respuesta de Pedro fue, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré.
en el versículo 34. Todos sabemos cómo aquello fue. Le negó, como decía Jesús. Porque lo que Jesús estaba haciendo era sobre todo tocando el corazón de Pedro para que Pedro se diera cuenta que necesitaba no solo prometerle que no le iba a negar, sino estar preparado lo suficiente como para no negarle. Cuando Jesús pidió que orasen a él y a 2 discípulos más y que velasen, se durmieron. En el versículo 40, ¿por qué se durmieron? Podríamos aseverar de que se durmieron porque consideraron que no era importante lo que se le había pedido. Es posible. Y también porque no estaban entendiendo la trascendencia del pedido. Jesús no solo estaba pidiéndole que velasen por ese momento, le estaba pidiendo de que abrieran los ojos, de que ampliaran su visión, porque lo que venía era difícil y había que estar preparados, sobre todo para salir airosos de la situación. En los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial sobre Londres, mientras esas bombas iban cayendo sobre la ciudad de Londres, las personas no podían dormir, tenían que estar despiertas, tenían que estar pendientes, velando de dónde iban a caer las bombas, pendientes de las señales, las sirenas, porque muchos de los descuidados precisamente fallecieron debajo de las bombas. Cuando se nos invita a velar y orar, deberíamos imaginarnos nuestro mundo, ¿no?, con sus problemas, como un bombardeo constante en nuestras vidas. Y Jesús está precisamente siendo esa alarma, intentando que no hagamos como hicieron sus discípulos, que se durmieron tranquilamente cuando estaban sobre todo con un bombardeo encima. Estar alerta y orad para no caer en tentación, Jesús les dijo, porque precisamente es lo que ocurre después. ¿Por qué comento todos estos episodios de la vida de Pedro? No quiero resaltar episodios negativos de la vida de Pedro. Lo que quiero resaltar es episodios humanos de la vida de Pedro. Episodios en donde cada uno de nosotros, en nuestras vidas, podemos hacer lo mismo. Por desconocimiento, actuar humanamente y no ver la trascendencia espiritual que muchas veces tienen las cosas que nos ocurren, hacer lecturas totalmente humanas y cortas de visión, sobre todo por falta de preparación, de profundidad bíblica, de orientación espiritual. Cuando Jesús fue atacado, fue apresado, se intentó llevársele a la fuerza, Pedro no soportó ver aquello y utilizó la fuerza, utilizó los medios humanos, y precisamente era lo que el Señor quería evitar. En el versículo 51 del capítulo 26 de Mateo se nos dice que lo que hace Pedro es sacar su espada e intentar defender a Jesús. Es curioso, un ser humano intentando defender a Dios, cuando Jesús precisamente le estaba intentando enseñar, estaba intentando preparar de que si él era el cordero que debía morir, tenía que ser un cordero voluntario, no un cordero obligado. Y todo esto era parte de un proyecto, parte de un sistema de salvación que Pedro todavía no había comprendido. Los discípulos abandonan en ese momento, también Pedro, pero él había prometido que no iba a abandonar. Muchas veces juzgamos a Pedro mal en este sentido, pero deberíamos preguntarnos hacia nuestros corazones, en nuestro interior, si cada vez que prometemos algo a Dios nosotros lo cumplimos. Si cada vez que deseamos en nuestro ideal ser fieles
seguir confiando en el Señor si nos dejamos que las circunstancias a veces que nos acompañan, lamentablemente, tengan la última palabra. Estas cosas son para reflexionar, merecen la pena que pensemos en ellas. Pedro, cuando abandona a Jesús, sigue de lejos, intenta estar enterado de lo que está ocurriendo. Y ese sigue de lejos también a mí me invita a reflexión. En ocasiones, muchas personas se sienten satisfechas con seguir a Jesús a cierta distancia, pero no tener una interacción íntima con Él, no estar mezclado en las cosas de Él. Y eso precisamente tiene sus peligros, tiene sus riesgos, porque no es una relación. Pedro se sentó entre los enemigos, entre los que le estaban apresando, entre los que le estaban haciendo daño a Jesús. Intenta pasar desapercibido, algo complicado, algo que tenía sus inconvenientes. Y cuando es identificado, siente temor en su corazón. Cuando los seguidores del Señor sentimos miedo, hay momentos donde el miedo es totalmente natural, sentir miedo, pero el miedo en el sentido espiritual es desconfianza en Dios, desconfianza en que Dios puede gestionar la situación. Y si yo no confío en Dios, pues evidentemente no voy a confiar en sus planes, no voy a confiar en que Él va a salir airoso de la situación. Y claro, esto lo llevó a mentir, lo llevó a sobrevivir, a tener que mentir, maldecir, jurar en vano. Y aún en medio de todo eso, fue reconocido como un seguidor de Cristo. A mí me impacta mucho esta figura. Reconocido como un seguidor de Cristo cuando estaba maldiciendo, estaba haciendo cosas totalmente contrarias. Y esto me invita, queridos amigos, a pensar en lo siguiente. Donde Dios ha estado, deja un rastro, se nota. Hay una huella espiritual especial. Y eso la gente lo notó. De que aunque tuvo una relación intermitente con Cristo, algo de Cristo había en Pedro. Pedro amaba a Jesús profundamente. No deseaba nada malo para él. Pero ¿qué le faltaba? Le faltaba entrega. Faltaba una entrega completa al Señor. Y probablemente el problema que tenía Pedro es el mismo problema que tienen muchos hoy, o que tenemos muchos. Y es que en ocasiones no lo entregamos todo al Señor. Si queremos gozar de sus bendiciones, tenemos que hacer un abrazo completo, poner toda nuestra vida en Él. En el libro de Lucas, en el último capítulo, Jesús le hizo unas preguntas a Pedro interesantes después de su resurrección. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro había aprendido la lección. Aquí ya Pedro no era el que respondía rápido, el que salía a decir lo que fuese, no. Aquí Pedro piensa bien y entonces dice lo que es: Señor, te quiero. Y Jesús vuelve a preguntarle. ¿Cuál era la intención de Jesús al preguntarle 3 veces lo mismo, haciendo un juego de palabras? Precisamente poner en evidencia en el propio Pedro de que él todavía no era capaz de poder decir: te amo completamente, Señor. Yo solo te quiero. Que es aprecio, es cariño, pero no es el amor en toda su plenitud, que implica una entrega completa. Esa es una pregunta que en ocasiones todo creyente se debe hacer. ¿Yo quiero o amo a Cristo? Si solo le quiero, estoy en el camino.
Si le amo, estoy con Él, mano a mano. Y si le amo es porque he entregado mi vida completamente a Él, reconociendo que mi vida tiene faltas, tiene cuestiones que deben ser arregladas y que solo en la mano de Dios esto es posible. En la transformación del apóstol Pedro nosotros nos encontramos con que un hombre pasa de ser temerario e insensato a una acción hacia llevarle a tener una gestión de vida interesante, de no tener visión espiritual a desarrollar una gran visión de liderazgo y sentido espiritual. En la acción hacia el soldado, donde Pedro intenta cortarle la cabeza, nos dice la Biblia, pero solo le cortó una oreja, fue una acción temeraria, incluso que se puede determinar como muy arriesgada, porque si no es porque Jesús interviene y hace un milagro, los soldados hubiesen matado a Pedro porque atacó a la fuerza civil y podrían defenderse, sobre todo quitándole la vida. Pedro tal vez pensó que era valiente, pero en su transformación llegó a darse cuenta que la verdadera valentía no es la temeridad, es la valentía que nos lleva a evitar riesgos, sobre todo innecesarios. La verdadera valentía es reconocer, ir hacia adelante, pero en algunos momentos también reconocer, ir hacia atrás. Hay momentos que es más valiente dar un paso atrás que hacia adelante. Hay momentos donde abandonar totalmente la lucha en la que estamos inmersos es más valiente que continuar. Y probablemente a Pedro le costó cierto dolor, cierta tristeza comprender estos conceptos, como en determinados momentos a cada uno de nosotros nos cuesta también. En un mundo que da la espalda a Dios, Pedro dio el frente. Se dio cuenta que no se puede vivir de perfil. Y si miramos la trayectoria de Pedro, llegó a ser no solo un gran discípulo, llegó a ser un gran pionero de la iglesia cristiana. Fue Pedro, cuando se derramó el Espíritu Santo, quien dio ese gran discurso que podríamos considerar inaugural de la iglesia cristiana, dando evidencias de las grandes obras que Cristo había realizado en su vida. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede lograr esta transformación? Esta transformación viene después de una entrega al Señor, un reconocimiento tácito de lo que somos, de las flaquezas que tenemos. Evidentemente, los dones del Espíritu, que vienen como un don de Dios a nosotros, entonces hacen su trabajo. Pedro aprendió a tener dominio propio, a tener amor, a tener paz, a tener benignidad, a poder entender que no es cuestión de darle sentido y libertad a todo lo que se piensa y a todo lo que se quiere hacer. Al contrario, hay que tener filtros adecuados que nos permitan adecuar nuestro comportamiento y nuestras palabras. Y eso el ser humano solo lo logra en las manos de Dios. Pedro también aprendió que no importa lo que seamos, no importa el carácter que tengamos, no importa las flaquezas que padezcamos, si nosotros vamos al Señor con espíritu de arrepentimiento, humildad y entrega, el Señor hace grandes obras siempre. Por lo regular somos los seres humanos los que fallamos en esto. Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Pedro llegó a decir en una de sus cartas: no os asombréis por las pruebas. Es una frase que a mí me gusta mucho. A veces, ante las pruebas, ante las dificultades, hay mucho alarmismo, exceso de drama. Y sin embargo, el tiempo que debería emplearse en la oración, en el estudio, en la meditación tranquila e interior, muchas veces
la depositamos en alarmismos, dramatismos exagerados, lamentos. Hace falta que oremos, hace falta que estudiemos, hace falta que meditemos en el Señor, en su obra. Y los personajes bíblicos como Pedro nos ayudan mucho, porque ahí tenemos toda una vida para estudiar. Errores en los que nos vemos nosotros reflejados y podemos pues tomar conclusiones. Sobre todo nos da ideas de cómo van las cosas cuando se toman decisiones de una manera u otra. Queridos amigos y hermanos, es mi deseo de que este mensaje pueda ser un mensaje de bendición, un mensaje que les ayude a cada uno de ustedes en sus vidas a poder continuar en este camino espiritual que todos estamos caminando. Cada uno de nosotros probablemente se puede ver reflejado en algún momento con Pedro, pero sobre todo no pensemos en Pedro, pensemos en Jesús, cómo Pedro fue transformado paso a paso en las manos de Jesús. Esta tal vez es la parte más importante. Cómo personajes que adolecían de tantas cosas, que necesitaban tantas cosas, fueron cambiados profundamente y de una manera tan extraordinaria por el poder de Dios. Esto les empequeñece a ellos como seres humanos, pero eleva el gran poder de Dios. Y es probablemente lo más importante que nos quede, que el poder de Dios está disponible para cada uno de nosotros, para obrar, para santificar y sobre todo para transformar cada una de las vidas que se entregan a Él. Es para mí mi deseo, especialmente, que cada uno de nosotros, en medio de nuestras dificultades, recordemos que tenemos que entregarnos a Dios cada día, cada momento, y tener esa relación especial con Jesús, porque es lo único que nos va a permitir poder estar airosos ante los bombardeos de la vida. Estimados, a todos los que nos están escuchando en las diferentes latitudes de nuestro mundo, les envío un saludo especial desde España. Espero que estas palabras hayan sido de bendición, hayan sido de regocijo espiritual y hayan sido de, sobre todo, un medio para que el Señor pueda hacer su obra en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Me gustaría despedirme con una oración especial. Allí donde cada uno de ustedes están, pueden unirse conmigo en esta oración, una oración de entrega a nuestro Dios. Quisiera que me acompañen en la medida de sus posibilidades. Sé que muchos incluso están en condiciones donde no pueden cerrar los ojos, pero en una actitud de reverencia pueden acompañarme. Querido Señor, te damos gracias por esta bonita actividad que nos permite conectarnos a muchas personas a través del mundo. Ayúdanos a que todas nuestras flaquezas, nuestras debilidades, la podamos llevar a ti y que de forma especial podamos ver tu gran transformación en nuestras vidas. Pedimos que puedas llegar a cada uno de los hogares que nos están escuchando, a cada una de las personas que han sintonizado esta señal, que abran sus corazones, Señor, a tu transformación y que sobre todo experimenten lo maravilloso que es relacionarse contigo. Pedimos estas cosas humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias a todos y que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones. Les animo a continuar en las distintas emisiones que se van a hacer durante esta semana para que puedan seguir compartiendo estos mensajes que a partir de mañana mis compañeros van a impartir. Que el Señor les bendiga grandemente.